Ya, muy bien. Entonces, hoy estamos con el ingeniero Luis Antonio Quilla. Él es ingeniero en minas, así que, ingeniero, por favor, coméntenos un poco más sobre su carrera laboral. ¿Cómo están, chicas? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. A ver, comentarles, yo soy ingeniero de minas, graduado en la Escuela Politécnica del Litoral, más conocida como ESPOL. Tengo aproximadamente 4 años ya en la industria. Tengo el gusto de pertenecer a la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador. Actualmente soy el director principal de la asociación a nivel nacional. Dentro de mi carrera he tenido el gusto de trabajar con varias empresas, tanto públicas como privadas. Actualmente ejerzo el cargo de jefe de gestión ambiental del gas municipal de Camilo Ponce Enríquez. He tenido el gusto de ser director de varias áreas también del mismo municipio y trabajar con empresas mineras tanto locales como internacionales dentro del Ecuador. Así que es un gusto poder compartir con ustedes esta noche y cualquier consulta, cualquier pregunta, pues quedo abierto para poder compartir. Pues nuestro ingeniero, para empezar la entrevista, ¿podría explicarnos, por favor, el proceso de la extracción de minera, perdón? A ver, el proceso de extracción de minerales les voy a poner con un ejemplo bastante claro en lo que es pequeña minería. Esto, dependiendo de la escala, tiene una diferencia en la tecnología que se usa, ¿no? Pero en pocas palabras, dentro del proceso en pequeña minería, empieza desde la jornada laboral con la exploración. Todo recurso mineral tiene que ser explorado para poder conocer y intentar cuantificar dónde y cuánto se estima extraer. Una vez que nosotros determinamos lo que vamos a extraer, qué minerales de interés, obviamente empezamos nuestro proceso de explotación, los cuales se detallan desde las mallas de perforación que vamos a hacer, las mallas de voladura, e inclusive el tipo de método que vamos a utilizar. Por lo general, en pequeña minería lo que se utiliza es el método de corte y relleno. ¿Qué significa esto? Nosotros en el túnel que estamos haciendo vamos a proceder a hacer extracción de mineral con el proceso de voladura. Este proceso, una vez se encuentra detonadas las cargas, procedemos con el material estéril con el que no nos sirve, a hacer muros que son de compactación para que eso forme nuestro soporte o sostenimiento. Mientras nosotros vamos avanzando, sacamos el material de interés y con el material que no nos sirve vamos rellenando las secciones para que nos sirvan de soporte. Una vez que nosotros extraemos el material, dependiendo de la escala con la que nosotros trabajemos, nosotros procedemos a estoquearlo dentro de mina. Varias empresas lo hacen a través de buzones o a través de estructuras o compactaciones donde permitan almacenamiento de material para posterior a eso ser recolectado y acarreado afuera de la mina a nuestra cancha mina. Una vez que llega a cancha mina, pues obviamente se terminaría el proceso de extracción y pasaríamos ya al proceso de beneficio del material. ¿Podría explicar más sobre ese proceso de beneficio del material? Claro que sí. Una vez que ustedes extraen el material de una mina, este es llevado en primer lugar de la mina, valga la redundancia, en la que estemos trabajando. Por lo general acá en Ecuador, en pequeña escala, lo hacemos de manera subterránea, pero también puede ser de cielo abierto. Una vez que nosotros llevamos el material a donde va a estar almacenado, procedemos a llevarlo a las plantas de beneficio. Cuando no tenemos las plantas de beneficio dentro de la misma empresa, pues obviamente estas son cargadas nuevamente a través de equipos de maquinaria pesada, cargadoras frontales, excavadoras, gallinetas, entre otros, y transportado en volquetas. Estas pasan a un proceso, en primer lugar, de trituración. Nosotros le llamamos conminución. Este proceso de conminución o trituración tiene dos etapas. Primaria, cuando por granulometría, cuando es grande la roca, se procede a disminuir el tamaño de la misma para que pase a unas bandas. Las bandas son transportadoras y esto nos hace parecido a las bandas de los supermercados. Se transporta a un molino. En el caso de no tener el tamaño correcto, pues vuelve a pasar por un proceso de conminución hasta que el tamaño a través de unas mallas
parecido a un cernidor. El material pasa y sabemos que está dentro de la granulometría necesaria para que pueda pasar a los molinos. Una vez cumple con esta granulometría, en el molino se empieza a girar y este de aquí pasa a realizar un estilo como una pulpa. Valga la redundancia, muele el material utilizando agua, utilizando el mecanismo de los rodillos, que son como unas bolitas, como una licuadora. Y esto de aquí hace una pulpa. Esta pulpa se llama un concentrado de oro. Según la composición mineralógica que tenga tu estructura, tú puedes aquí en Ecuador hacer dos procesos. El proceso por recuperación es con cianuros o el proceso con recuperación a través de flotación. ¿Cuál es la diferencia? En los procesos de cianuración, tu estructura mineral tiene una alta cantidad de oro libre, oro que tú puedes ver, que a la final de tu proceso podrás fundir y conseguir tu oro en barra. El proceso de flotación es un proceso que hace una pulpa, un concentrado. Y este concentrado es exportado como un lodo, para que ustedes tengan una idea, porque actualmente en el país no existen plantas de beneficio que puedan separar el oro o los minerales de esta pulpa y convertirlo en el metal elemental, como es el oro. Entonces se transporta en pulpas. Este proceso de beneficio depende de cómo esté compuesta tu estructura mineralógica y obviamente si tú haces un proceso de cianuración, vale, tú usas ese cianuro para poder recuperar. ¿Cómo se hace? Una vez que pasa el proceso de disminución y el proceso de molienda, pasa a unos tanques. Estos tanques son atacados con cianuro y el cianuro sedimenta todo el oro. Una vez que está sedimentado todo el oro, nosotros ocupamos carbón. El carbón tiene poros libres y el oro se incrusta en estos poros libres del carbón, encapsulando las partículas de oro, las partículas metálicas. Una vez que se encapsula, nosotros pasamos al proceso de quema, que por lo general se llama cosechar el carbón. Cuando nosotros pasamos al proceso de quemarlo, obviamente el carbón tiene un punto de fusión menor al del oro, entonces cuando nosotros quemamos, se evapora el carbón y netamente queda oro. El carbón se puede recuperar, obviamente, y este puede ser reutilizado para más procesos. Una vez que nosotros tenemos la barra de oro, procedemos a refinarlo y a hacer lingotes de oro. En este proceso tú ves el lingote. El proceso de beneficio de flotación, en cambio, tú ves concentrados, ves sacos, los llamamos big bags. Estos sacos, en vez de pasar a los tanques, nosotros lo llamamos celdas, y utilizar un insumo cianuro, nosotros utilizamos floculantes. Este es un insumo que rompe la roca. Eso es cuando el oro se llama oro refractario, no se lo puede ver. Es un oro que si tú utilizas otro insumo rebota y no rompe la roca. Entonces, con este proceso, tú liberas esas partículas de oro en un lodo, eh, como una pulpa. Y esa pulpa tiene varios minerales. Los que más conocemos acá son el oro, el plata y el cobre, pero en realidad hay muchos minerales como el molibdeno, el zinc, el estaño, que se pueden utilizar en diferentes cosas. Aquí, como les comento, en Ecuador no se lleva recuperación aún de estos materiales, pero se exportan a otros países, principalmente China, para que ellos con otras tecnologías puedan recuperar cada uno de estos metales o minerales que existen en ese concentrado. ¿Qué ves tú? Ves un saco lleno de lodo, nosotros lo llamamos concentrado. Y este saco es pesado y se envía a otros países para que puedan ser procesados. Entonces tú ves un saco de aproximadamente 1 a 2 toneladas y eso se exporta. Entonces ese es el proceso de beneficio que pasa el material después de ser explotado. Muchas gracias. Usted creo que ya tuvo que haber escuchado sobre el proyecto que querían hacer en Quimsacocha llamado Loma Larga. ¿Cuál sería la rentabilidad o el beneficio que recibiría el país en caso de que se hubiera realizado este proyecto?
A ver, por comentarles, yo soy cuencano, siempre la gente me pide una opinión a veces como ingeniero de minas y otras veces como cuencano, ¿no? Porque piensan que estoy separado al sentir de la ciudadanía y de la protección de las cuencas hídricas, pero a manera general todo proyecto conlleva una ganancia. Los proyectos a gran escala que son presentados al país como tal llevan varios años de estudio. Y estos estudios son los que avalan que la rentabilidad para la empresa y obviamente para el país tienen una probabilidad alta. Al tener una probabilidad alta, los proyectos aseguran una ganancia tanto para el país, para la comunidad, como para el sector y la industria. Y obviamente para la empresa propia. Todo proyecto que cuente con un aval o con un derecho a gran escala, tiene su factibilidad, tanto técnica, social, económica, ambiental. Entonces, es lo que te dice, si yo exploto esto de aquí, ¿cuál va a ser mi porcentaje de rentabilidad? ¿Qué es la rentabilidad? Si yo invierto un dólar, ¿cuántos dólares por ese dólar voy a ganar? Entonces, obviamente es una rentabilidad bastante considerable. El proyecto tiene una rentabilidad muy grande. Es uno de los yacimientos más grandes de oro, cobre y plata acá en el país. Entonces, efectivamente es un proyecto ambicioso que tiene muy buena rentabilidad. Gracias. Usted había mencionado que había empresas mineras encargadas de estos proyectos. Tengo entendido que la mayoría de estas empresas son internacionales. ¿No se A llevarían ver, ellas la mayoría del crédito? a ver, les comento, para ustedes hacer una actividad netamente en minería, vamos a enfocarnos, necesitamos diferentes permisos. Según la escala en la que ustedes van a operar, se define qué permisos van a tener que sacar. En este caso, la empresa es una empresa que esté enfocada a gran escala, la producción a gran escala. Cuando tú tienes la producción a gran escala, obviamente tú pagas un porcentaje correspondiente a esa escala de regalías mineras. ¿Qué son las regalías mineras? Son el aporte obligatorio que tu empresa da por la explotación de un recurso que no es de la empresa. El recurso es del país. Esto, entonces tenemos que entender que el derecho como tal es un derecho adquirido por un tiempo determinado que le permite a esa empresa aprovechar los recursos que son del Ecuador para poder tener un rédito económico. Como el país no lo hace, entonces lo hace una empresa. Y esta empresa tiene la obligación de pagar según su facturación. No es que si ellos operan hoy y mañana no operan, pagan más o pagan menos. Si ellos facturan más, pagan más. Es proporcional. Si facturan menos, pagan menos. Es un porcentaje de su facturación que ellos pagan. Entonces, ¿qué te dice eso de ahí? Que la empresa, sea local o sea internacional, por operar los recursos del Estado, tiene que pagar. Si una empresa a gran escala fuera ecuatoriana, pues pagaría lo mismo que una empresa internacional porque están en la misma escala. Pero si nosotros nos bajamos o nos fuimos de escala, independientemente de dónde está la empresa, van a tener que pagar los mismos porcentajes. Creo que con eso estoy bastante claro. No, no determina nada de que la empresa sea internacional, sino determina en qué escala produce, eso es lo que determina cuánto tienes que pagar. Ya. Entonces, ¿cómo sería la seguridad jurídica del Ecuador en caso de que se violen esos derechos que usted acaba de mencionar de las empresas mineras? A ver, les comento, aquí hay que verlo desde dos puntos. El primer punto, desde la Constitución ecuatoriana. Nosotros tenemos una de las pocas constituciones a nivel nacional, si no estoy mal, somos 10 países en el mundo que tenemos la naturaleza enmarcada en la Corte Constitucional, en nuestra Carta Magna. A través de eso nosotros tenemos varios puntos claves. En el tema de extractivismo, específicamente, nosotros tenemos que saber que un derecho minero es el principal, inclusive el único habilitante inmediato para poder tú hacer minería. El primer habilitante inmediato. ¿Por qué razón? Porque sin un derecho minero otorgado no se puede hacer minería. Y este derecho se lo entrega para la fase de gran escala en dos etapas. Primero en la etapa de exploración y después en la etapa de explotación. Para tú adquirir un derecho minero, tienes obviamente que tener varios estudios. En la exploración se dividen en prospección, exploración inicial y exploración avanzada. Tienes que pasar estas etapas para poder pasar a la etapa de explotación.
Entonces, cuando tú tienes ese derecho, el Estado tiene la obligación de revisar todos los estudios que tú tengas para validar si es que cumples o no cumples. Si tú no cumples, obviamente por el derecho que tenemos nosotros de la naturaleza, podemos negar cualquier tipo de solicitud, porque obviamente nosotros, como les comentaba, en nuestra Constitución tenemos la defensa de la naturaleza en muchos artículos. Protección de fuentes hídricas, defensa de la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por esa parte, si la empresa o el proyecto no cumple con lo establecido en la ley, simplemente no opera. Así de sencillo. Ahora, ¿qué pasa cuando una empresa sí cumple? La gente tiene miedo a veces a la industria. Si nosotros ponemos como industria a varias áreas como la agricultura, la ganadería, eh, el mismo parque automotor, todas son industrias. Pero al hablar de minería, la gente como que les sataniza un poco. Entonces nosotros tenemos que entender que toda industria contamina, toda industria genera un impacto. La regulación que ellos tengan es lo que a ti te permite establecer si ese impacto puede ser controlado, puede ser medido, puede ser mitigado y después puede ser remediado. Los proyectos se clasifican según su escala en proyectos de alto, medio o bajo impacto. Eso lo hacen con el Ministerio del Ambiente, que es otro requisito indispensable para que tú puedas operar. Según tu impacto, es tu certificación o tu regulación ambiental. Puede ser certificación, registro o licencia ambiental. Mientras mayor sea el impacto, mayor es el estudio que tú tienes que hacer para que no haya un impacto o el impacto sea mitigado. Es difícil decirte que una industria no va a ser, no va a contaminar. Entonces, cuando tú cumples todos estos puntos, entonces ahí el Estado tiene la potestad de darte un derecho minero para que tú empieces una operación. Empiezo explicándoles con esto, ¿por qué razón? Porque actualmente el proyecto Loma Larga, que lo opera Donde Precious Metal, tiene un derecho minero. ¿Qué quiere decir el derecho minero? Es que la empresa pasó por varios de estos pasos para poder operar en donde está. Las empresas, como les comenté a gran escala, son empresas que invierten millones de dólares en muchas áreas, millones de dólares. Entonces, para que ellos hayan llegado a la etapa de explotación, ellos ya invirtieron millones de dólares en los procesos anteriores, entre los cuales es una obligación sacar su licencia ambiental, que ya ustedes deben haber conocido y escuchado en Cuenca porque se les dio de baja la licencia ambiental, pero nos olvidamos de una parte clave. Ellos tienen un derecho minero. Cuando tú entiendes que son dos cosas completamente separadas, entiendes que el derecho minero está autorizado por el Estado, al igual que la licencia. Por eso es que ellos pudieron revocarles. Si el Estado no les diera autorización, no hubiera que revocar. Pero el rato que ellos analizan todos los documentos que la empresa presenta, en tanto estudios, tanto eh, permisos, que obviamente lo dan instituciones también. Ejemplo, antes eran dos diferentes. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica por una parte y el Ministerio de Energía y Minas por otra parte. Actualmente son un solo ministerio que se llama Ministerio de Ambiente y Energía. Antes cada quien daba su partecita para que ellos puedan operar. Ahora es un solo ministerio y ellos autorizan todo. Si yo doy la autorización de que alguien entre a mi casa, es porque yo le estoy aceptando. Actualmente el Ecuador ha aceptado que tengan un derecho minero. La concesión está totalmente vigente, está hábil, pueden ellos explotar según la concesión. Lo que no le permite a la empresa en este momento operar es que para la fase de gran escala es obligatorio que tengan vigente la licencia ambiental, a diferencia de en pequeña minería. Yo puedo operar en pequeña minería sin tener mi licencia ambiental y lo hacemos acá. Se llama una licencia expose. Durante tu proyecto puedes operar hasta que el permiso te salga. En gran minería no. Entonces, ¿qué puede pasar con este preámbulo bastante extenso? La seguridad jurídica tanto del país es algo que siempre se ha respetado. ¿Por qué razón? Porque es nuestra obligación ver a quién autorizamos entrar a nuestra casa. Hay permisos otorgados, entonces siempre hay que ver el compromiso que tuvo el Estado ante una revisión de documentos que deben existir para que te otorguen un derecho o un permiso. Una vez otorgados, es obligación de la empresa cumplirlos. Cuando tú tienes un cumplimiento, obviamente tú tienes que basarte en lo que te dice la ley, en los parámetros que te dice la ley.
La seguridad del país está completamente, volvamos a la redundancia, completamente segura. ¿Por qué? Porque nosotros establecemos los parámetros de cumplimiento que deben tener estas empresas. Si ellos fallan, entonces nosotros somos aquellos que debemos decir, has fallado en tal cosa, medimos eso, levantamos el informe y obviamente buscamos medidas de mitigación, medidas sancionatorias, medidas preventivas para que eso no vuelva a pasar. Lo podemos defender, siempre y cuando tengan los permisos, obviamente. Ahora, como país tenemos esa protección, no tenemos ningún inconveniente en que cualquier empresa opere, siempre y cuando, siempre y cuando cumpla con lo que nosotros mismos establecemos. ¿Cómo podemos establecer nosotros cosas? A través de parámetros legales que vienen a través de leyes, reglamentos, manuales técnicos, ordenanzas, diferentes tipos o niveles jerárquicos de legislaciones para que tú puedas controlar algo. Por lo general, a nivel país, a nivel ministerial, nosotros aplicamos leyes, pero ya micro en los cantones, ustedes han de haber escuchado las ordenanzas, que son la manera en cómo ellos regularizan todo esto acá. En el caso en específico, Cuenca, ¿qué es lo que hizo? Cuenca atacó un poco al tema minero porque ellos o tienen la potestad como gobiernos descentralizados, gobiernos autónomos descentralizados, en decir qué parte de su cantón sirve para qué actividad. Se llama el uso de suelo. Entonces, si yo me hago una planificación, yo designo lugares para que se ocupen para tal actividad. Entonces ellos tienen que esa área es una zona de recarga hídrica y no van a dar permisos para que operen actividades extractivas. Pero eso siempre estuvo. No es que eso se inventó ahora. Entonces son cosas que se debieron ver antes de entregar las debidas autorizaciones. Como país nosotros siempre tenemos la potestad de ganar porque nosotros somos los que ponemos las reglas para que eso se pueda hacer. Por eso les puse el ejemplo, nosotros sabemos quiénes autorizamos para que entren a nuestra casa. Ahora, viene algo muy delicado que obviamente son los pros y los contras de un contrato. Todos los contratos tienen los pros, que son lo que nos ayuda al cumplimiento, pero también tienen los contras, que por lo general se llaman multas, se llaman condiciones, se llaman eh, parámetros para operar, en los cuales también le da la seguridad a la empresa para que ellos puedan actuar con o contra el Estado. ¿Qué puede llegar a pasar al gobierno? Pues obviamente el gobierno tiene que buscar las razones técnicas para que el proyecto obviamente se pueda dar de baja. De no encontrarse las razones técnicas para que esto pase, viene la parte contra para el Ecuador, que es poder, o sea, inminentes demandas internacionales que la empresa pueda tomar en contra del Estado. ¿Por qué razón? Porque tú como Estado le estás dando un derecho para que la empresa empiece a operar, no de manera extractiva, sino de manera de exploración. Si tú le das el permiso para que ellos exploren, entonces le estás garantizando que ellos van a poder invertir. Si tú no le pasas el permiso de una exploración o una explotación, ellos tendrán que seguir invirtiendo hasta que puedan pasar de exploración a explotación. El rato que tú le dices, está bien, tus estudios han estado bien, puedes pasar de fase, le estás diciendo, tu inversión está segura, puedes hacerlo. Entonces hay que analizar ese punto porque no es culpa de la empresa el que ella pueda operar, es culpa del Estado que le está dando los permisos para que opere. Entonces es algo que como cuencanos a veces no nos ponemos a pensar qué pasó, porque la empresa no está ahí por loca. Ellos, tal vez les miento, deben tener un monto sobre los 20, 30 millones de dólares ya invertidos, si no es mucho más. Y nadie invierte a lo ciego esa cantidad de plata, pues obviamente deben tener un respaldo jurídico. El país se respalda con sus normas, pero la empresa también se respalda con los compromisos a través de un contrato. Este es un contrato que la empresa hace con el Estado. Entonces, ¿qué puede pasar? El Ecuador puede ganar o puede perder. Puede pasar cualquiera de las dos cosas. Permite que opere y está en la capacidad de controlar eso, entonces nosotros habremos ganado varias cosas. En primer lugar, inversión. Todos los proyectos a gran escala traen inversión. Inversión trae desarrollo, inversión trae crecimiento económico, inversión trae desarrollo social
educación, entre muchos factores. Obviamente controlándole para que la operación se realice de una manera correcta. Tú no puedes controlar algo que es ilegal. El Ecuador no conoce cuántas empresas son ilegales, porque no se puede cuantificar lo ilegal, pero sí se puede cuantificar y controlar lo legal. Entonces, el Ecuador puede ganar mucho en el caso de llegar a operarse. También puede ganar en el caso de que no opere, dependiendo de cuáles sean las causas por las que el Estado les diga no puedes operar. Después de haberte dado tus permisos, hemos verificado que aquí incumples o aquí no está suficientemente claro, entonces no lo puedes hacer. También sí puede ganar por ese medio. Pero obviamente sí, vamos a esa parte como lo estamos viviendo ahora de haberle quitado una licencia ambiental después de haberle otorgado, pueden haber represalias de la empresa que a través de toda su inversión se sienta afectada. Allá de lo económico, obviamente, del tiempo de inversión. Entonces, obviamente, pueden hacer y caer demandas de la empresa hacia el país. Bueno, ya se se pasa un poquito del tiempo. ¿Nos podría dar Entonces, una breve reflexión sobre esto? Todo lo que acaba de decir, una breve conclusión, mejor dicho. claro que sí, bastante práctico. El tema del extractivismo no debe ser un tema satanizado, debe ser un tema que en conjunto con la parte técnica, con la parte ambiental, con la parte legal, debe ser lo suficientemente analizado de una manera crítica para poder medir cuál es el verdadero impacto y cuáles son los beneficios o los efectos dañinos que pueda producir. Una vez que nosotros analizamos de manera crítica, recién ahí podemos dar un aporte para el bienestar tanto como ciudadanos como para el Estado y nuestra economía. El hecho de impedir o de favorecer a proyectos no son solamente limitantes o no son solamente pros para un cierto grupo, sino hay que verlo para el bienestar del país. Y si como industria podemos ser una industria que aumente nuestro Producto Interno Bruto y nos mejore económicamente, pues creo que es una oportunidad para darnos un paso y darle o abrirle las puertas a una industria que tiene primero la economía para producir y segundo, tiene la economía para mantenerse. Entonces, yo creo que es una manera de utilizar este factor que está a la alza. El precio del oro está por sobre los 120 dólares por gramo. Entonces, es la oportunidad del país para tener un nuevo ingreso y un ingreso que sea la base de la economía de nuestro país. Eso como conclusión. Y espero que, bueno, les haya servido bastante y qué chévere que puedan tener el interés sobre el tema minero. Es un tema muy lindo, muy lindo, y véanlo de una manera muy crítica. No lo vean como algo que lo satanizan, eres un minero y contaminas, no. Acuérdense que toda industria contamina. Depende de nosotros como profesionales en la rama que ustedes se desenvuelvan a hacerlo de una manera correcta. Eso llévense como un consejo, como una recomendación para que hagamos las cosas bien. Buenas noches, disculpe, por temas de que, por el internet y todo eso, de que no pudimos estar, creo que algunas, ¿nos puede explicar su carrera laboral? Claro que sí. A ver, les doy un breve resumen. Yo soy ingeniero de minas, graduado en la ESPOL. Actualmente curso mi maestría de seguridad y salud ocupacional en el Instituto Europeo de Posgrados en España. Tengo bastante experiencia en el sector minero metálico. Llevo como consultor independiente 4 años. Soy el director principal de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador. Actualmente soy jefe de gestión ambiental del gas municipal de Camilo Ponce Enríquez. He tenido la bendición de ser director también en el mismo municipio de gestión agrominera y de fomento productivo. Cuento con una consultora que ha hecho varios estudios a nivel nacional, entre los cuales hemos sido oferentes también para el municipio de Cuenca, hemos hecho canteras para el municipio de Cuenca también, hemos sacado licencias ambientales para varias concesiones mineras a nivel nacional, tanto de empresas nacionales como internacionales. Como les comenté, actualmente cuento con un puesto en una institución pública, lo que me ha permitido tener vínculos con bastantes carteras de estados, ministerios, ministros, asociaciones, cantones, municipios, etcétera. Entonces, tengo un poquito conocimiento, gracias a Dios, en el tema de minería. Creo que decía algo de que no se emborracha, algo así. Muchísimas gracias por su tiempo, ingeniera. Le agradecemos por haber participado en esta entrevista. Le agradecemos también por habernos enseñado un poco más
Y también saber un poco, no solamente del lado que nos hacen ver el lado malo, sino también el lado crítico, como usted también dice. Chévere, chicas, del gusto es mío y bueno, espero que les sirva bastante. Cualquier duda o inquietud, tienen mi teléfono, pueden hacerla con muchísimo gusto y que les vaya muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Gracias. gracias. Cuídense.